Los mejores filósofos de toda la historia y sus libros. Platón fue un filósofo griego, uno de los más influyentes de la historia. Nació en Atenas alrededor del año 427 AC. Y fue discípulo de Sócrates. Después de la muerte de Sócrates, Platón viajó por Grecia y Egipto, donde estudió con filósofos y matemáticos. Regresó a Atenas y fundó la Academia, una escuela de filosofía y ciencias que se convirtió en un centro de enseñanza y debate. Platón es conocido por sus diálogos filosóficos, en los que expone sus ideas y teorías a través de conversaciones ficticias entre personajes históricos. Sus diálogos abarcan una amplia gama de temas, incluyendo la política, la ética, la moral, la epistemología y la metafísica. Una de las ideas más famosas de Platón es la teoría de las formas o ideas, que sostiene que existen entidades abstractas e inmutables que son la base de la realidad sensible. Platón también desarrolló una teoría política, en la que argumenta que los filósofos deben ser los líderes y gobernantes ideales, ya que son las personas que tienen un conocimiento más profundo de la verdad y la justicia. Platón es considerado uno de los pensadores más influyentes de la historia, y su obra ha sido estudiada y debatida por filósofos y pensadores a lo largo de los siglos. Su legado incluye una amplia variedad de ideas y teorías filosóficas, incluyendo su teoría de las formas, teoría política y su filosofía de la mente y el conocimiento. En resumen, Platón fue un filósofo griego influyente, discípulo de Sócrates y fundador de la Academia en Atenas. Es conocido por sus diálogos filosóficos, en los que desarrolló sus ideas y teorías sobre una amplia gama de temas, incluyendo la política, la ética, la moral y la metafísica. Su legado incluye una amplia variedad de ideas y teorías filosóficas, y es considerado uno de los pensadores más influyentes de la historia. Platón es uno de los filósofos más influyentes de la antigüedad y escribió una gran cantidad de obras. Algunos de sus libros más conocidos incluyen La República, una obra de filosofía política en la que Platón examina la naturaleza de la justicia, la virtud y la educación. El Fedón del alma, un diálogo que discute la naturaleza de la vida después de la muerte y la inmortalidad del alma. El Banquete, un diálogo que explora el amor y la belleza y cómo estos conceptos se relacionan con la filosofía. Las Leyes, una obra en la que Platón presenta su visión sobre cómo debería ser una sociedad justa y virtuosa. La Teoría de las Formas, una obra en la que Platón defiende su teoría sobre las formas o ideas eternas y universales que existen más allá del mundo material. El Parménides, un diálogo en el que Platón debate sobre la naturaleza de la realidad y la verdad. Estos son solo algunos de los muchos libros que Platón escribió durante su vida y que continúan siendo estudiados y debatidos hasta el día de hoy. Sócrates. 470 a.C. 399 a.C. fue un filósofo y maestro ateniense considerado como uno de los precursores de la filosofía occidental. No escribió ninguna obra, pero su enseñanza y su forma de vida han sido registradas y difundidas a través de los diálogos escritos por Platón. Sócrates se convirtió en una figura muy conocida y controvertida en su época debido a su estilo de enseñanza y su filosofía. Él enseñaba a sus seguidores a cuestionar todo aquello que les rodeaba y a buscar la verdad a través del diálogo y la reflexión. También defendía la idea de que la ignorancia es el principal obstáculo para alcanzar la sabiduría y la virtud. Sin embargo, su forma de vida y sus ideas causaron enemistad entre algunos líderes políticos y religiosos, lo que finalmente condujo a su arresto y condena a muerte. Sócrates se negó a huir o a retractarse de sus ideas, y finalmente fue condenado a beber cicuta, una bebida mortal. A pesar de su muerte prematura, Sócrates se convirtió en una figura legendaria y su legado filosófico ha sido objeto de estudio y admiración por siglos. Su forma de enseñanza y su filosofía han sido consideradas como una influencia decisiva en el pensamiento occidental y siguen siendo relevantes en la actualidad. Como Sócrates no escribió ninguna obra, sus enseñanzas y su forma de vida han sido registradas y transmitidas a través de los diálogos escritos por su discípulo y amigo Platón. Algunos de los diálogos más famosos y considerados como los mejores de Platón que incluyen a Sócrates como personaje principal incluyen Apología de Sócrates, Critón, El Banquete, La República, El Fedón del alma, Gorgias, El Menón, El Taimeo, Las Leyes, El Parménides. Estos diálogos son considerados como algunos de los mejores ejemplos de la filosofía socrática y ofrecen una visión única y profunda de la forma de pensar y de vida de Sócrates. Cada uno aborda temas importantes como la justicia, la verdad, la moralidad, la virtud y la naturaleza de la realidad. Y continúan inspirando a filósofos, pensadores y personas comunes en la actualidad.
Aristóteles. Nació en 384 a.C. en la ciudad griega de Estagira. Desde joven, fue educado en la Academia de Platón en Atenas. Tras la muerte de Platón, Aristóteles dejó la academia y viajó a Asia Menor y otros lugares, adquiriendo conocimientos en biología, anatomía y otras ciencias naturales. Regresó a Atenas en 335 a.C. para fundar su propia escuela, la Ioteca, donde enseñó durante 20 años. Aristóteles es conocido por su obra en muchos campos, incluyendo ética, política, lógica, metafísica y biología. Su filosofía abarca una amplia gama de temas, desde la naturaleza humana hasta la organización del Estado. Escribió muchos tratados y diálogos, algunos de los cuales han sobrevivido hasta el día de hoy. Aristóteles es considerado uno de los más grandes filósofos de la antigüedad y su legado ha influenciado a pensadores a lo largo de los siglos. Murió en 322 a.C. en Atenas, Grecia. Algunas de sus frases más famosas incluyen: la felicidad es un acto, no un estado. La amistad es un alma en dos cuerpos. El conocimiento es potencia. La virtud está en el medio. Lo que hacemos una y otra vez se convierte en hábito. El hombre es por naturaleza un animal político. El placer en la moderación es mejor que el placer en la excitación. Aristóteles escribió una gran cantidad de tratados y diálogos a lo largo de su vida. Algunos de sus libros más conocidos incluyen: Ética a Nicómaco. Una obra ética que aborda temas como la felicidad, la virtud y la moralidad. Política. Un tratado sobre teoría política y cómo organizar un Estado justo y virtuoso. Organon. Una colección de tratados sobre lógica y metodología científica. Metafísica. Una obra filosófica que aborda temas como la naturaleza de la realidad, la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Historia de los animales. Un tratado sobre biología y zoología que describe la anatomía y el comportamiento de los animales. Poética. Un tratado sobre la teoría literaria y la dramaturgia. Estos son solo algunos ejemplos de los libros de Aristóteles. Hay muchos otros tratados y diálogos que han sobrevivido hasta el día de hoy y que son valorados por su importancia filosófica y científica. Immanuel Kant. Fue un filósofo alemán nacido en 1724 en Königsberg, Prusia, actual Kaliningrado, Rusia. Es considerado uno de los pensadores más influyentes de la Ilustración y uno de los fundadores de la filosofía crítica. Sus obras abarcan una amplia gama de temas, incluyendo ética, estética, lógica y teoría política. Algunas de sus frases más famosas incluyen: la Ilustración es la liberación del hombre de su propia incapacidad de usar su propio entendimiento sin la guía de otro. La moralidad no es subjetiva. Es objetiva y universal. La libertad es una condición necesaria de la moralidad. La razón es la capacidad de juzgar objetivamente sobre la verdad y la falsedad. La razón práctica es la capacidad de decidir lo que es correcto y lo que es incorrecto. La paz perpetua es un ideal que debe ser perseguido por todos los seres humanos. Lo que hace algo bello es la forma en que se relaciona con la razón, no la naturaleza de la cosa en sí misma. Estas frases muestran la filosofía profunda e influyente de Kant y su contribución a la reflexión sobre la moralidad, la razón y la libertad. Immanuel Kant escribió varios tratados y ensayos a lo largo de su vida, algunos de sus libros más conocidos incluyen: Crítica de la razón pura. Una obra filosófica en la que Kant examina la naturaleza y los límites de la razón y la conciencia. Crítica de la razón práctica. Una obra ética que aborda temas como la moralidad, la libertad y la autodeterminación. Crítica de la razón estética. Un tratado sobre estética y la naturaleza de la belleza y el gusto. Paz perpetua. Un ensayo político en el que Kant argumenta a favor de la paz internacional y la creación de una federación de naciones. Antropología de un punto de vista pragmático. Un tratado sobre antropología y psicología en el que Kant examina la naturaleza humana. Estos son solo algunos ejemplos de los libros de Kant. Hay muchos otros tratados y ensayos suyos que han sido publicados y estudiados en profundidad. Cada uno de ellos aporta una nueva perspectiva sobre la filosofía de Kant y su impacto en la cultura y la sociedad occidental. Friedrich Nietzsche. Fue un filósofo, poeta y pensador alemán nacido en 1844 y fallecido en 1900. Durante su vida, Nietzsche enseñó filosofía en universidades de Alemania y escribió numerosos ensayos y obras que abordaban temas como la moral, la religión, la cultura y la sociedad. Nietzsche es conocido por su crítica a la moral y la religión tradicionales y por su defensa de la individualidad y la libertad personal.
También es famoso por su teoría del superhombre y por su concepto de voluntad de poder. En 1889, Nietzsche sufrió un colapso mental y pasó los restantes años de su vida en un estado de incapacidad. Sin embargo, su obra filosófica y sus ideas han tenido un impacto duradero en la cultura y la sociedad occidentales. Algunas de las frases más famosas de Nietzsche incluyen: no se puede tener una vida sin dolor. Dios está muerto. El que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. La verdad es una luz que brilla en la oscuridad, pero la mayoría de la gente prefiere vivir en las sombras. La vida es una eterna búsqueda de significado. Estas frases son solo algunas de las muchas ideas y pensamientos influyentes de Nietzsche que han sido citados y debatidos a lo largo de los años. Su legado filosófico sigue siendo relevante y estudiado en la actualidad. Entre sus obras más importantes se encuentran: Así habló Zaratustra. Un libro poético y filosófico que presenta las ideas de Nietzsche sobre la vida y la muerte, la moral y la religión. Más allá del bien y del mal. Un ensayo en el que Nietzsche cuestiona la moralidad tradicional y defiende una nueva ética basada en la voluntad de poder. Genealogía de la moral. Una obra en la que Nietzsche examina la naturaleza y el origen de la moral y la ética. El crepúsculo de los ídolos. Un ensayo en el que Nietzsche critica a la filosofía y la cultura occidentales y presenta sus propias ideas sobre la verdad y la realidad. Estos son solo algunos ejemplos de las obras de Nietzsche. Cada una de ellas es única y ofrece una visión profunda e influyente sobre la vida, la filosofía y la sociedad. Su legado filosófico sigue siendo relevante y estudiado en la actualidad. René Descartes. 1596 a 1650 fue un filósofo, matemático y científico francés. Es conocido como el padre del racionalismo y es una de las figuras más influyentes de la filosofía moderna. Descartes nació en Laguey, Francia, y estudió en universidades de Francia y Holanda. Durante su vida, viajó por Europa y escribió varios tratados importantes sobre matemáticas, filosofía y ciencias naturales. Su obra filosófica más importante es Meditaciones sobre la filosofía primera, publicada en 1641. En esta obra, Descartes cuestiona la verdad y la certeza de todo conocimiento y defiende su famoso principio de duda metódica, según el cual solo debemos aceptar como verdades aquellas ideas que son claras y distintas. Descartes también es conocido por su frase cogito, ergo sum, pienso, luego existo, que se refiere a la idea de que la única cosa que podemos estar seguros de es nuestra propia existencia. Algunas de las frases más famosas de Descartes incluyen: pienso, luego existo. La duda es el comienzo de la sabiduría. No acepto como verdadero nada más que lo que reconozco como claro y distinto en mi razón. No hay nada más verdadero y constante que la ciencia y la matemática. La verdad es la virtud más importante de la mente. Estas frases son solo algunas de las muchas ideas y pensamientos influyentes de Descartes que han sido citados y debatidos a lo largo de los años. Su legado filosófico sigue siendo relevante y estudiado en la actualidad. René Descartes escribió los siguientes libros: Discurso del método. Meditaciones sobre la filosofía primera. Geometría. Tratado de los hombres. Reglas para la dirección de la mente 1628, publicado en 1701. Estos son algunos de sus escritos más conocidos y de mayor importancia en su carrera filosófica y matemática. Karl Marx. 1818 a 1883 fue un filósofo, sociólogo y economista alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la historia, y es conocido por su teoría del comunismo y su análisis crítico del capitalismo. Nació en Treveris, Alemania, en 1818, y estudió filosofía, historia y literatura en las universidades de Bonn y Berlín. Más tarde se trasladó a París, donde conoció a Friedrich Engels y juntos escribieron Manifiesto del Partido Comunista en 1848. Durante su vida, Marx vivió en la pobreza y tuvo que mudarse a diferentes países debido a la persecución política. Falleció en Londres en 1883. Algunas de sus frases más conocidas incluyen: la religión es el opio del pueblo. No se puede cambiar el mundo sin cambiar las cosas en él. La historia de todas las sociedades hasta ahora es la historia de la lucha de clases. El capital es una relación social, no una cosa. La libertad no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de superar ellas. Karl Marx escribió varios libros importantes en su carrera como filósofo y economista, algunos de los más conocidos son: Manifiesto del Partido Comunista. Contribución a la crítica de la economía política. El Capital. 3 volúmenes. Tesis sobre Feuerbach.
Grundrisse. La ideología alemana. Jean-Paul Sartre. 1905 a 1980 fue un filósofo, escritor y dramaturgo francés. Es conocido como uno de los pensadores más influyentes del siglo XX y es considerado uno de los padres del existencialismo. Sartre estudió filosofía en la Universidad de París y se convirtió en un activista político comprometido con causas socialistas y anticolonialistas. También escribió numerosas obras, incluyendo la novela Náusea y la obra de teatro Huis Clos. Entre las frases más conocidas de Sartre se encuentran: la libertad es lo que elegimos hacer con lo que nos han hecho. El hombre es condenado a ser libre. No hay excusas. Nada es más práctico que una buena teoría. En resumen, Sartre es conocido por su énfasis en la libertad y la responsabilidad individual, y sus obras y teorías han sido influyentes en diversos campos, incluyendo la filosofía, la literatura y la política. Jean-Paul Sartre escribió muchas obras a lo largo de su carrera, aquí hay algunos de sus libros más conocidos. Náusea. El ser y la nada. Huis Clos. Les Mauchas. Los malditos. La puta respetuosa. La constitución del objeto. Situaciones y. Situaciones 2. Situaciones 3. Los temas de nuestro tiempo. Saint-Yenat, comediógrafo y mártir. Crítica de la razón dialéctica. La visión desesperada. El muro. Estos son solo algunos de los libros de Sartre, y su obra incluye además ensayos, obras de teatro y ensayos filosóficos. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 1770 a 1831 fue un filósofo alemán y uno de los pensadores más influyentes de la filosofía alemana del siglo XIX. Nació en Stuttgart, Alemania y estudió filosofía, teología y derecho en las universidades de Tübingen y Jena. Hegel es conocido por su sistema filosófico, que abarca una amplia gama de temas, incluyendo la historia, la política, la religión y la estética. Su obra más importante es la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas y su teoría del desarrollo dialéctico. Según Hegel, el desarrollo histórico se produce a través de una serie de contradicciones y conflictos que finalmente llevan a una nueva forma de comprensión y conciencia. Algunas de las frases más conocidas de Hegel incluyen: la verdad es el ser en tanto que es reconocido. El espíritu es un ser que se da a conocer a sí mismo en la historia. La razón es la idea que se desarrolla a sí misma. La libertad es la verdad de la conciencia. El Estado es la realidad objetiva de la libertad. En resumen, Hegel es conocido por su teoría del desarrollo dialéctico y su sistema filosófico que abarca una amplia gama de temas, y su influencia ha sido importante en la filosofía, la política y la historia. Georg Wilhelm Friedrich Hegel escribió los siguientes libros: Fenomenología del espíritu. Enciclopedia de las ciencias filosóficas. Elementos de la filosofía del derecho. Lecciones sobre la filosofía de la historia. Lecciones sobre la filosofía de la religión. Estos son algunos de sus obras más importantes. Pero Hegel escribió otros textos y ensayos a lo largo de su carrera. Esta es solo una parte de una serie más amplia sobre filósofos, y habrá más vídeos en el futuro que cubrirán a otros pensadores importantes. Te invitamos a reflexionar sobre las ideas y teorías presentadas, y a considerar su impacto en el mundo actual. Gracias.